unos 7, 8 años, que se le exhibió al exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en un evento en el que se da cuenta de que pues trae el relojote ese, mire, ese que aparece en pantalla y que en aquel entonces costaba millones de pesos, estaba valuado ni siquiera en euros, perdón, en dólares, en euros. Oh, miren cómo son las cosas. De hecho, en estas imágenes que le está presentando don David, venía también ahorita va a salir para la posteridad cuánto costaba ese relojote que se metió ahí en el chaleco, este cuate. Y es que, fíjese que esta no me la sabía, miren nomás, 305,000 euros de la época. 305,000 euros de la época, estamos hablando de 7 años más o menos, cuáles pues son millones de pesos, ¿no? Pero le decía que lo que más molesta de todo esto es que los adversarios de López Obrador, estos infames sujetos que actúan como trolls y bots en las redes sociales y que luego son retuiteados por personajes muy, muy infames como el degenerado ese de Ferriz Hijar y otros impresentables en las redes sociales, se le van a decir que cómo era posible que López Obrador predicara con la austeridad republicana si traía un relojote de 120,000 pesos, ¿no? Y que pues no le costó 120,000, que se lo regaló un cuate y que le costó nomás 2,000 pesos. Al final dio a conocer, ahí le está poniendo don David, la marca y todo del relojín. Hasta el mío cuesta más caro, este es el más barato de los Apple Watch que yo traigo aquí, ¿no? Yo lo utilizo para cuestiones de trabajo, siempre lo he dicho, ¿no? No sabe cómo me apoya esto en las corresponsalías, por los mensajes que nos está mandando doña Ceci, don David, etcétera, porque me llegan las alertas. Vamos, nosotros utilizamos esta tecnología, en primer lugar, bueno, pues para nuestro trabajo, y no me salió tan caro, ¿no? Este es el más baratito de los Apple Watches, ¿no? O los Watchos. Lo compré hace ya varios años, y en aquel entonces salió en menos de 3,000 pesitos, ¿no? Vamos, lo compré acá en Estados Unidos, pero salió como en 3,000 pesitos. Bueno, pues lo mismo el reloj del presidente López Obrador, que no vale ni 2,000. Ahí se lo va a poner don David en pantalla. Es una burla, de verdad, que estos cuates inventen este tipo de cosas. Me recuerda mucho lo que leí que habría declarado Doroteo Arango o Pancho Villa varias veces ante periodistas y reporteros. Bueno, es lo mismo, ¿no? Periodista que un reportero. Me van a decir otros que no, los puristas del periodismo, pero muchas veces ante periodistas que lo entrevistaban, según documenta el gran Paco Ignacio Taibo II en su biografía de Pancho Villa, muchas veces iniciaba las entrevistas pidiéndole a los reporteros que dijeran cualquier cosa de él, que no va a haber ningún tipo de censura. Le decía, digan lo que quieran de mí, bueno o malo, pero que sea cierto, no mientan sobre mí. Es lo que siempre digo yo también, ¿eh? El degenerado ese de Ferriz Hijar, de los pantalones de cuero, constantemente se pone a inventar cosas, ¿no? Así, él, su papá, ¿no? Pedro Ferriz, ¿no? En esa familia, así son, ¿no? Qué terrible. También hay los fachitos como el Arraki, el Cacasraki, todos estos cuates se ponen ahí a inventar cosas porque no les queda de otra. No les queda de otra en este pues discurso muy absurdo y barato de la peor oposición que México ha tenido. La más chistosa, si lo quiere ver usted ahí, ¿no? La más, híjole, pues cuestionable. Como no les queda de otra, mienten. Yo lo que les diría es que pues, hay muchas formas con las que podrían criticar al presidente López Obrador, ¿eh? En definitiva, muchísimas. Y a nosotros y a todo mundo podrían criticar utilizando la verdad. Yo también le voy a pedir eso. Digan lo que quieran de nosotros, bueno o malo, como decía el gran Pancho Villa, pero que sea verdad. Las mentiras a la chingada, ¿eh? Una mañanera muy interesante en la que participó el legendario periodista Reyes Razo, este reportero con el que el presidente se pone a platicar, ¿eh? Horas, Dios. Perdón, pero es la verdad, ¿eh?
se ponen ahí a platicar pues, de situaciones que ocurrieron en el pasado. Pero mire, viene la participación de Reyes Razo después de que López Obrador, él mismo, exhibiera el único caso de corrupción que ocurrió en su administración, el caso de Segalmex. Por sí mismo exhibe este fraude que se comete ahí en esta dependencia, el cual asegura es el único caso de corrupción que se suscita en su gobierno, presenta a varios de sus funcionarios con tal de que dieran cuenta de la recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a responsables. Determinó que la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, se tiene que encargar de que se suban todos estos documentos a la página de internet para que usted los pueda ver, los pueda revisar todo de manera transparente. Le dan la palabra también al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, quien relata el caso a detalle, mientras que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, deja muy claro que en el gobierno de López Obrador no se toleró la impunidad, al mismo tiempo que pues, se daba a conocer todos estos delitos que están persiguiendo. Y le digo, fue el momento en el que le dan la palabra después a Miguel Reyes Razo, con el que habla de autosuficiencia energética, y de ahí se van a un tema que está resultando ser muy controvertido, la relación entre México y los Estados Unidos. Esos pachitos de los que le hablo y que se la pasan inventando mentiras, que no tienen de otra, están como lobos a la presa, salivándose porque México se pelee con Estados Unidos. Y hoy el presidente López Obrador les dice, a ver, no va a ser posible una ruptura entre México y los Estados Unidos. Y se lo digo con mucho respeto también a la gente que desde el progreso, desde la izquierda, anhela que México se separe de Estados Unidos, completamente separe su relación con Estados Unidos, para ser ahora socios de Rusia y de China. No va a ser así de fácil. Lo hemos platicado una y otra vez aquí en Sin Censura sobre la relación simbiótica incluso que existe entre ambos países, que no son solamente hermanos, sino como siempre nos lo ha planteado el gran corresponsal de guerra Jaime Hernández, son, en todo caso, hermanos siameses, porque compartimos México y Estados Unidos órganos muy, muy importantes. Eso, además de que somos más de 40 millones de mexicanos acá en Estados Unidos. Y les gusta o no a los racistas de acá y les gusta o no a los odiadores de Estados Unidos. Esa es la realidad. Y hoy, así lo deja claro el presidente López Obrador. Dice, a ver, muchachones, a ver, no va a ser posible, no sería posible una ruptura con Estados Unidos, así lo diga Trump, no, nos necesitamos el uno al otro y sería un caos para ambos países romper relaciones. Dijo que hay muchos bienes que en Estados Unidos se consumen y se producen en México, hay muchas necesidades de inversión en México, de Estados Unidos y de tecnología, además de alimentos que se importan, y a lo mejor por eso es que tenemos al Ken haciendo sus declaraciones muy chafas, ¿no? Ahí ya, pero mire, le soltaron el bozal al Ken, así le digo yo, como el Ken de la Barbie, ¿no? El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya saben, ¿no? En sus actos ahí histriónicos con su sombrerito y todo, pues ya le subió de tono a las declaraciones que tiene en contra de la reforma judicial, ¿no? Me imagino que esas sabiendas de que, pues, o sea, se puede quejar el presidente López Obrador, ¿no? Es lo que ha de pensar este cuate y el Departamento de Justicia, pero no se van a separar de nosotros. Qué bueno que México tiene gobernantes en estos momentos, ¿no? Porque no los tuvo, pero qué bueno que en estos momentos México tiene gobernantes responsables, que por supuesto consideran que no podría haber una ruptura con las relaciones con Estados Unidos, pero ¿qué pasaría si llega pinche loquito como el orangután naranja, que ya hasta amenazó con hacer deportaciones masivas que podrían, porque él así lo citó, podrían incluir a ciudadanos estadounidenses de segunda y tercera generación mientras no sean blancos? Es que mire, perdón que se lo repitamos, pero este señor, este cuate, constantemente en sus mítines
rumbo a las elecciones acá en Estados Unidos, sale a advertir, a presumir que si gana va a establecer el aparato de deportación más grande en toda la historia de los Estados Unidos, que va a ser un operativo muchísimo mayor que el que se realizó en tiempos del presidente Eisenhower, Dwight Eisenhower, en la década de 1950. Le hemos platicado que efectivamente Eisenhower estableció el llamado operativo espalda mojada, u Operation Wetback, de la forma más racista, ¿no? Con el que efectivamente deportaron a muchísimas personas, pero en ese operativo de Eisenhower, que Trump menciona y que dice que va a ser mucho peor, deportaron a ciudadanos estadounidenses que o se habían naturalizado o eran nacidos aquí en los Estados Unidos, pero de segunda o tercera generación por padres o abuelos mexicanos. O sea, deportaron a los morenos, deportaron a las personas de origen mexicano con apellidos como López, González, Pérez, Ruiz, Contreras, Vega, Serrano. Así es. Deportaron entre estas personas a la abuelita de Vicente Serrano. Hasta hay un documental que hizo nuestro querido compañero y director, el periodista Vicente Serrano, sobre ese incidente. Ahí está, para que lo busque usted. Deportaron a esa abuelita que había nacido aquí en Estados Unidos, pero que era de origen mexicana, por racistas. Y, pues bueno, ahí está el orangután naranja amenazando con que va a establecer eso. La gente que está detrás de él amenazando con su Project 2025 o Proyecto 2025, con el que pues quieren darle todo el favor a los hombres blancos heterosexuales mayores de 30 años y en el que pues quieren desaparecer cualquier tipo de justicia social, ¿no? Así que ahí está para aquellos mexicanos a los que se meten a nuestros chats, otros también, ¿no? A decir que a ellos no les importa, que ellos son segunda generación y que a ellos no les va a pasar nada, pues quién sabe, ¿eh? Quién sabe, ¿no? Imagínense qué barbaridad. Aparte de todo, nos ofende este cuate, nos llama violadores, asesinos, narcotraficantes, delincuentes. Y todavía le dicen, no, yo voy a votar por él, me llama la atención. Pues, es que hay gente a la que le gusta sufrir. Pero bueno, le decía, el presidente López Obrador sí responsable y la doctora Claudia Sheinbaum también responsable, saben que no podría haber una ruptura con Estados Unidos. Trump dice que si él llega a la presidencia, de inmediato va a cerrar la frontera. Ya lo dijo él, está grabado, no se lo estoy inventando. Sí dijo, ¿no? Pero bueno, el presidente habla de los avances en materia económica a pregunta de Miguel Reyes Razo, los avances en materia económica, muy interesante lo que plantea. De hecho, me gustaría que don David nos pueda rescatar el clip 15, porque aseguró que él sí puede decir y comprobar que en su sexenio, así como le fue bien a los banqueros y empresarios, obviamente le fue muy bien a la mayoría de los mexicanos, como no sucedía en décadas, que hoy en México, y ahí están los datos de Coneval, y esto es una realidad. Hoy en México, los pobres son menos pobres. Desde luego, si le va bien a la mayoría del pueblo, porque yo puedo, Miguel, y me estás tratando un tema muy importante, yo puedo decir que le fue bien en mi sexenio y se puede probar a empresarios y a banqueros, pero muy bien, como nunca en la historia. Pero tengo la dicha de poder decir también que le fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y sobre todo que sacamos de la pobreza a millones de mexicanos, como no sucedía en décadas. Y puedo decir que aún con las utilidades de empresarios y banqueros se redujo en México, porque le fue bien
a los trabajadores, le fue bien a los campesinos, a la mayoría de nuestro pueblo, se redujo la desigualdad. Voy a poner un ejemplo. Sí, señor presidente. La diferencia cuando gobernó Calderón entre un rico y un pobre en México. El rico tenía 34 veces más en promedio que el pobre. 34 veces más. Y ahora, de acuerdo al INEGI, esa diferencia se redujo a 15 veces. De 34 a 15. ¿Los pobres son menos pobres? Los pobres son menos pobres. Y eso es mi gran satisfacción. ¿Cómo no va a ser una gran satisfacción? De verdad, mire, ayer estaba analizándolo con mi esposa, ¿no? El llamado humanismo mexicano. Ella pues estudió función pública, es analista y científica de datos, ¿no? Y cómo es que en este sexenio efectivamente se priorizó el bienestar por encima del Producto Interno Bruto y el crecimiento. Sí, exactamente. No solamente se midió más el bienestar de los mexicanos, sino que se priorizó ese bienestar frente al crecimiento económico. Y ahí está el resultado. Exactamente. Haber sacado a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza, las pues cuentas tan claras que tiene en estos momentos el gobierno de México en cuanto a economía. Eso es verdaderamente propositivo. Ahora bien, durante esta mañanera también hubo un momento durísimo cuando el presidente indignado cuestionaba que ministros y jueces protejan a personajes como Salinas Pliego. Cuestionó también si los estudiantes de Derecho saben que pues a Joaquín López Dóriga y a Susana Uresti tratan muy bien a los ministros que van ahí a la mañanera, a sus programas, ¿no? Y al recordar de cuando Morena tuvo su primer grupo parlamentario, el presidente López Obrador, pues dice que eran pocos, pero mejores. Pone una foto que a lo mejor tiene por ahí don David, en la que se ve cuando eran poquititos ahí en 2015, y cómo ahora en 2024 pues son un titipuchal. Miren nomás, miren nomás. Esto les duele muchísimo, pero hizo una advertencia muy fuerte a Morena. Advirtió que le puede pasar a Morena lo que le pasó a otros partidos. Es el clip 19, don David, si nos puede compartir esta parte muy sencilla. Ayudar mucho la información. ¿No tienes la foto? Para que vean este fenómeno que se logró con el apoyo de millones de mexicanos. ¿En qué año fue eso, presidente? Esto fue en el 2015. Y son de las cosas que hay que cuidar, porque si no, le va a pasar a Morena lo que le pasó a otros partidos. Ojo, lo hemos advertido también nosotros aquí, pero le voy a pedir a don David que me guarde esa declaración ya para la posteridad, para que la podamos estar repitiendo a lo largo de nuestra vida aquí en Sin Censura, porque yo se lo digo a usted, una cosa es Andrés Manuel López Obrador, una cosa es el movimiento de la Cuarta Transformación, y otra cosa los partidos que pueden llegar a conformarla. Esta advertencia es durísima y viene del mandatario, viene del presidente. Una advertencia para su partido. Aguas Morena, no le vaya a pasar lo que le pasó a otros partidos ahora que tienen esta mayoría. Aprovéchenla a favor del pueblo. Solo para cerrar este tema que está tan bueno, era para platicarlo con Diego Elías Cedillo. Sí, cierto, me recuerda a Vicente Serrano, la portada de La Jornada, que está durísima también para los fachos. Hoy, jueves 5 de septiembre, que le va a poner don David en pantalla. El Banco Mundial validó que no fueron solo 5 millones. Casi 10 millones de mexicanos están fuera de la pobreza. Salieron de la pobreza en México. Grábenos con